In Utah tonight, authorities are considering shutting down a popular destination for John Jones dejó a todo Estados Unidos aterrado con su intento de rescate. El suceso ocurrió en noviembre de 2009, fue noticia hora tras hora, mientras decenas de rescatistas intentaban salvarle la vida. A continuación, te presentamos una de las historias reales más horrorosamente tristes y desesperantes que hemos narrado en este canal. Esta es la historia de John Jones. John Edward Jones tenía 26 años cuando esta tragedia ocurrió. Estaba recientemente casado y con una pequeña hija. Era estudiante de medicina en Virginia y volvió a Utah para pasar Acción de Gracias con su familia. A todos les pareció buena idea rememorar aquella época en la que practicaban espeleología en las cuevas de Utah. Así que el 24 de noviembre emprendieron el viaje antes de celebrar Acción de Gracias. A John le encantaba hacer espeleología con su familia. Su padre lo llevaba con frecuencia a él y a su hermano Josh a expediciones en Utah desde que eran niños. John y Josh aprendieron a sumergirse en las profundidades subterráneas y meterse en pequeños espacios para explorar las cuevas de Utah. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando John y su familia llegaron al lugar junto a algunos amigos. Se dividieron en dos grupos. Los niños y algunos adultos explorarían la parte menos peligrosa de la cueva, mientras que los demás decidieron explorar la cueva un poco más profundo. Nutty Putty Cave se encuentra al suroeste del lago Utah. Esta es una cueva hidrotermal que recibía hasta 5,000 visitas anualmente. La cueva no tenía el suficiente control, pues muchos visitantes ingresaban a altas horas de la noche y no tomaban las medidas de seguridad adecuadas. En 2006, después de que una zona de la cueva estuviera en peligro de sufrir daños por la alta popularidad de la misma, decidieron cerrar sus puertas. Fue a principios del 2009 que Nutty Putty Cave reabrió sus puertas, esta vez, entre comillas, con más precauciones de seguridad. Es importante recalcar que aunque John tenía experiencias con cuevas, habían pasado muchos años desde la última vez que entró en una. Ya no era aquel niño que podía meterse por cualquier espacio dentro de una cueva. En ese momento, John medía 6 pies de altura y pesaba alrededor de 200 libras, lo que lo hacía mucho más alto que la mayoría de los exploradores. Era muy delgado, pero parecía tener la estatura perfecta para la espeleología. John había decidido buscar una de las formas más conocidas de la cueva Nutty Putty, llamada Birth Canal, o Canal de Nacimiento, el cual es un pasaje muy estrecho por el que pocos espeleólogos se atreven a cruzar, pues deben tener mucho cuidado con este pequeño espacio. John se encontraba liderando el grupo, siguiendo el mapa de la cueva lo mejor que podía. El problema comenzó cuando John encontró un agujero en la pared de la cueva, la cual confundió con la entrada al Birth Canal. John se metió por lo que se conoce como Bob's Push, una zona prácticamente inexplorada, pues no está cartografiada. Se introdujo de cabeza por el pasaje, pensando que más adelante la apertura se ensancharía y podría darse la vuelta para salir. Pero a medida que avanzaba, no encontraba lugar para girarse, así que tuvo que seguir avanzando. Más adelante, John vio una fisura que parecía ensancharse. Era un hueco en el suelo por el que se arrastraba, lo cual significaba una caída en picada y de cabeza, pero parecía la única opción para salir. John no cabía por la fisura, así que debía usar una técnica usada por los espeleólogos, la cual consiste en vaciar sus pulmones mientras comprimía su pecho para pasar por espacios más estrechos. Aquel hueco era un espacio de apenas 25 centímetros de ancho por 45 de alto.
Para cuando John volvió a entrar aire en sus pulmones de nuevo, su pecho volvió a hincharse y fue en ese momento que se dio cuenta que estaba atascado y que había cometido un terrible error, puesto que en vez de ensancharse, el hueco se hacía más y más estrecho. Al intentar liberarse del abrazo del pasaje, su cuerpo se deslizó aún más profundo en aquel agujero. John quedó atrapado completamente invertido de cabeza, con un brazo adelante y el otro prensado junto con su cuerpo hacia atrás. Su hermano Josh fue el primero en encontrarlo y trató de jalarlo de sus pantorrillas, pero todo fue en vano. Para ese momento, John había bajado un poco más y estaba totalmente inmovilizado. Ambos se dieron cuenta de que necesitaban ayuda. Josh dejó a uno de sus amigos con John mientras él recorría todo el camino hasta la entrada de la cueva para llamar a emergencias. Ya habiendo realizado la llamada, Josh volvió a donde estaba su hermano para que su amigo pudiera salir de la cueva. Ambos hermanos eran devotos mormones y pasaron el tiempo orando y cantando himnos religiosos. Los equipos de emergencia comenzaron a llegar poco después de la medianoche. John se encontraba a 30 metros bajo tierra y a 120 metros de distancia de la entrada de la cueva. Les tomó alrededor 30 minutos llegar hasta él. La primera persona que llegó a John fue una rescatista llamada Susie Motola. John había estado atrapado durante 3 horas y media y ella solo podía ver sus zapatillas deportivas saliendo de aquel hoyo. Ella se presentó diciendo: «Hola John, me llamo Susie, ¿cómo va todo?». La respuesta de John fue: «Hola Susie, gracias por venir, pero en serio necesito salir de aquí». A lo que Susie le respondió: «No te preocupes John, estarás fuera de aquí pronto». Pero mientras más Susie analizaba todo el entorno de la situación, más se daba cuenta de lo complejo que sería el rescate de John. Normalmente, al estar de pie, la gravedad hace que la sangre se mantenga fuera del cerebro, pero al estar invertido de cabeza, esto hace que el corazón tenga que bombear sangre más fuerte y constantemente para que la sangre no se acumule en el cerebro. El cuerpo humano no está diseñado para esto. Al estar invertido a largo plazo, el sistema cardíaco empieza a fallar. Los rescatistas eran muy conscientes de esto. El plan que tenía más posibilidades de funcionar era utilizar un sistema de poleas y cuerdas para intentar alarlo. Años antes, en el 2004, 2 Boy Scouts estuvieron en una situación similar, con una semana de diferencia entre rescates, y los rescatistas lograron ayudarlos con una compleja serie de poleas. Esto le tomó, en uno de los casos, 14 horas de trabajo. La diferencia estaba en que los jóvenes no estaban en la misma compleja situación que John. El equipo de rescate preparó el sistema de poleas y ataron la cuerda a los pies de John, pero lo estrecho del espacio y la fricción de las cuerdas con las rocas causó que cuando tiraron de ellas tan fuerte como pudieron, una de ellas falló y se soltó, dejando a los rescatistas sin otro plan. El pequeño espacio y la profundidad hacía también imposible el uso de maquinarias, más que pequeños taladros entre otras herramientas, pero estos no ayudaban lo suficientemente rápido. El equipo de rescate trató de animar a John lo más que pudieron, orando con él y cantando himnos religiosos. A medida que las horas pasaban, la voz de John era cada vez más débil y se le podía notar su dificultad para respirar debido a los fluidos que se acumulaban en sus pulmones y las fallas que su cuerpo estaba presentando. 27 horas después de empezar el rescate, John dejó de responder. Poco antes de la medianoche del miércoles 25 de noviembre, John fue declarado muerto. El cuerpo de John nunca fue recuperado y permanece atrapado dentro de aquel agujero hasta el día de hoy. El estado de Utah decidió sellar para siempre la cueva New Deputy con cemento y colocar una placa en memoria de John, debido a que los riesgos de que suceda otro incidente eran muy altos. Los rescatistas creen, repasando el rescate años después, que no había forma de sacar a John con vida y que hicieron su mejor esfuerzo para lograrlo en aquel momento.
En el 2016, una productora cinematográfica realizó una película titulada The Last Descent, en el que relataban la historia de John, su vida en familia y su intento de rescate. Cabe destacar que la película no es apta para los claustrofóbicos. Si te gustó el video, suscríbete, es gratis. No olvides dejarnos tu like y compartirlo con tus seres queridos. Eso nos ayudaría muchísimo. Y recuerda, puedes enviarnos tus relatos a nuestro correo y con gusto lo narraremos aquí en el canal para ti. Y sí, claro que te pondremos como autor del mismo.